Mi nombre es Stephanie González García, de segundo grado, grupo 4, y vengo a contarles el libro llamado Isabel Moctezuma. La- Esto relata sobre el tiempo pasado, sobre la conquista española desde la perspectiva indígena. La novela narra la historia de la hija de Moctezuma llamada Tecuichpo y cuenta su experiencia sobre cada paso que vivió sobre la conquista española desde la perspectiva de los indígenas. Testimonia que la destrucción de su cultura, la muerte de su familia, de su pueblo y todas las relaciones que tuvieron que ver con la conquista española. También nos relata la transformación que tuvo ella como Isabel Moctezuma. Ella fue esposa de tres conquistadores en ese tiempo. También nos relata el choque cultural entre dos mundos, que en este caso estamos hablando del azteca y el español. De igual manera se observa cómo fue la resistencia de los indígenas hacia la conquista, así como fue tanto su adaptación que tenían ellos para tener el encuentro. La figura de Isabel Moctezuma fue una novela que describe cómo fue ella, por lo que pasó, por lo que vivió en ese momento. Nos relata que fue una mujer que se vio obligada a navegar entre dos culturas una era nueva para ella y era una a la que ella se adaptó. La historia de la hija predilecta de Moctezuma, conocida como Tecuichpo, quien narra cómo era la gran Tenochtitlan. Ella estaba en busca sobre los sistemas organizados dentro de la sociedad. Por ejemplo, los sistemas de cómo estaban divididos las clases sociales, como en toda organización existían las clases sociales, ubicándose claramente entre la sacerdotal y la nobleza. En la cumbre seguían, después de los sacerdotes y eso seguían los comerciantes o los que eran los guerreros de base de ahí mismo del pueblo, que se ubicaba en la clase media, que se comprendía la clase media venía desde la agricultura hasta los maestros canteros. eh, También platicaba sobre la escuela, quién podía beber la bebida sagrada, que en ese tiempo era el pulque, así se le llamaba, que ahorita aún sigue existiendo, es el pulque. Nos platica sobre las comidas prehispánicas, que está principalmente basada en un sinfín de alimentos, o sea, que existen antes y existen ahora, que son los vegetales, los granos, que son el maíz, el frijol, la calabaza, lo que viene siendo el chile, los quelites. En distintas variedades antes los cocinaban, los hacían diferentes comidas para alimentarse día con día. También los sustantivos de las culturas que se hacían como los tamales, que en su época no estaban rellenos como ahorita, que es la carne de res, los hacemos con pollo, sino que antes eran rellenos de jabalí, carne de quetzal, tenían carne de chapulines o cosas así, utilizaban varias cosas, diferentes tipos de carnes, diferentes tipos de alimentos, dependiendo a las propias de la región, ya que antes no había reses ni cerdos en esa zona de donde estaban. También narra cómo era el proceso de entrar en la adolescencia. Ella era una mujer sola, y cómo entrar en su ciclo menstrual, cómo le hacían. Antes tejían sus propias toallas femeninas, que eran a base de listones, de varios tipos de cosas, estambres, para que ellas solitas se fueran haciendo meses antes o años antes de que empezaran a tener su regla. También nos cuenta cómo su padre Moctezuma tenía un zoológico propio que se extendía desde el palacio mismo con la Tocali o Casa de las Aves, la Tecuancali o Casa de las Fieras y el recinto dedicado a las serpientes, donde tenía tipo de serpientes o diferentes reptiles principalmente, pero también era un reptiliano en general, o sea,
lagartijas y todo ese tipo de cosas que tenía. Y se prolongaba con los grandes estanques destinados a las aves acuáticas, que en ese tiempo estaban las aves acuáticas. Tenía diferentes tipos de animales en ese entorno, eran jaguares, tenía jabalís y varios tipos de animales. También cómo se enamoró de un soldado por primera vez y cómo lo vio sacrificado, que fue en una piedra de las que tenían ahí, que se llamaban las piedras de sacrificio de esa época. Lo Se enamoró, lo vio por primera vez, pero ella sabía que ya lo iban a sacrificar y fue a verlo cómo lo sacrificaron, cómo llega su regla, cómo las tenían que meterlas en un temazcal para poderlas purificarlas. Contaba cómo la casaron con su tío Cuitláhuac para seguir con el legado de Moctezuma y cómo se sintió cuando su tío la tocó por primera vez. Fue algo que pensar de que su tío pasó de ser de su tío a ser su esposo, cómo fue que no pudo tener hijos porque la ex esposa de Cuitláhuac le daba un té después de que ella tuviera relaciones sexuales con él para que no pudiera tener hijos y ella pudiera abortarlos, cada uno de ellos. Por eso es que jamás ella tuvo hijos en esa descendencia con Cuitláhuac, porque ese té era muy efectivo para que no pudiera tener hijos y pues no se pudo embarazar. Cuenta cómo en sus sueños vio la llegada de los españoles. Ella presenció cómo quedaron acompañados desde otras tribus que iban del paso de Veracruz al Gran Tenochtitlan, que era la Ciudad de México, y ya cómo llegaron los españoles y empezaron a admirar las calles. Ella ya empezó a ver cómo admiraban las calles, que estaban bañadas en oro, cómo estaban las casas, el sistema de organización que era muy suspiro, muy bueno, que los españoles tenían como envidia para que ellos no podían tener eso y los aztecas sí lo tenían, como los españoles no tenían que ese tipo de organizaciones, ese tipo de cosas allá de donde venían y por eso quedaron encantados con los acueductos para que el agua no quedara contaminada, el sistema de riego de la ciudad de Xochimilco, que son las chinampas, las trajineras, era muy, muy bonito ese entonces, que por eso los españoles quedaron admirados de eso. Eh, Vieron cómo los hombres eran buenos, que los elegían, que eran elegidos que sean cultos, que de cierta estatura, ciertas características, votos a sus dioses, que eran entregados para poder servir a sus tierras, a su pueblo y a su ciudad. Como los españoles empezaron a ver los sacrificios que hacían los aztecas y los indígenas, ellos se como que se espantaron y fueron por refuerzos al puerto de Veracruz. Y ahí fue cuando empezaron a asesinar a los españoles y em- asaltaron el templo de Moctezuma, donde ellos estaban sus hermanos, sus hermanas y estaba Isabel. Y como los guerreros aztecas, a pesar de que la disciplina, los votos y la estatura y todo eso iban cayendo uno por uno porque los españoles traían armas que eran muy, muy efectivas, que eran muy, muy resistentes y pues los aztecas no tenían ese tipo de armas en ese momento. Como los guerreros aztecas, a pesar de que su esfuerzo, tuvieran dedicación, tuvieron la disciplina, fueron arrebasados por las armas de lo que son los españoles, ya que ellos tenían espadas, tenían lanzas, tenían tipos macetas, porque ya había
tenido desde antes, como recordamos que en esa época la China continental ya había conquistado Europa, ya habían reventado la pólvora en Europa y pues las armas que traían los españoles eran acerca de pólvora, tenían distintos materiales hechos por ellos mismos desde otro continente, que es el continente europeo. Se hablaba por primera vez de quien trajo la viruela, conocido como Pedro Alvarado, y con el cual mató a más de tres cuartas partes de la Ciudad de México, que se conoció antes como el Gran Tenochtitlan, y como los otomís que dominaban el Valle de Toluca, lo dominaban los otomís. Eh, También nos habla acerca de un guerrero que llevó el ejército para defender a los aztecas, que como vieron no pudo defenderlos tanto porque llevaban tribus, pero aún así los españoles eran muy arriesgados y tenían fuerza, tenían más inteligencia para hacer ese tipo de cosas sobre los asaltos y todo eso. Pero lograron parar la viruela, las chinches y todo ese tipo de cosas. En ese entonces se hablaba de la incursión de Hernán Cortés a uno de los centros ceremoniales de aquí de la Ciudad de México, que está ahorita es la catedral que proviene de la Ciudad de México, que fue incursado por Hernán Cortés en ese tiempo. En ese entonces fue el gran acontecimiento donde el pueblo mexicano fue juzgado por los españoles para hacer con su territorio y su población, que Hernán Cortés desembarcaba en las costas de Cozumel en febrero de 1519. Así llegar posteriormente al puerto de Veracruz para continuar llegando al territorio azteca donde Moctezuma era precisamente el rey y que el Tláhuac ascendió al trono, quien muere rápidamente a consecuencia de la viruela. Am, en el mundo de los españoles y luego un mexica, esto significaba la caída del gran imperio que en Tenochtitlan cayó a manos de los españoles y fue lo que fue la que quedó organizado por Hernán Cortés y ella fue bautizada como Isabel Moctezuma, en honor a la gobernante de la casilla. Con su adaptación en La hija de Moctezuma, aseguró vivir en paz como parte del nuevo grupo en el poder de la sociedad novohispana. A ellos contribuyeron lo nuevo en las alianzas matrimoniales. Cortés agendó su unión con hasta tres representantes españoles que él le tenía más confianza después de que los dos primeros murieran por varias razones que son como enfermedades o algo así. Así que tanto como Cortés como el rey Carlos V respetaron el lideraje de la heredera del emperador de los mexicas al otorgarle como privilegio a una de las encomiendas más importantes que era de esa época. Esto unido a su ascendencia noble contribuyó a que muchos conquistadores que quisieran casarse con ella, pero él no las dejó, así que el periodo fue el colonial tras la conquista de Tecuixpo, que quedó a cargo de Hernán Cortés, que fue su esposo. Fue bautizada como lo dije, ya fue bautizada ahí como Isabel. Eh, de ahí fue los gobernantes de distintas partes. Empezaría la defensa de la ciudad por parte de las mujeres, por parte de Isabel, y pero con armas llegarían los españoles y hasta que derrotaron las últimas alianzas de los aztecas. Ya tiempo después ya se casaría la hija predilecta de Moctezuma,
pero a medida de sus matrimonios españoles, Isabel quedó embarazada de Hernán Cortés tras una relación que se consideraba forzada y de abuso. Y este es seguramente el motivo por el que siempre eh, no quiso a la pequeña, a su hija que se llama Leonor, y porque algunas fuentes según aseguraban de que no fue incluida en el testimonio de su madre cuando falleció. Cuando se entera que está embarazada de Hernán Cortés, eh, casa a Isabela con uno de sus conquistadores amigos, pero él sí aceptó y reconoció a su hija. En cuanto a Isabel, las fuentes y testimonios varían en alguna versión de los documentos, así dejó según ella claro de que no dejó beneficiada o no se descendió ella como Rebarte Castañeda en la paz de la conversación. En el mundo, entonces, Isabel no quiso a su hija porque según dijo que venía considerado un abuso sobre Hernán Cortés. Pero entonces, ¿por qué no se decidió el conquistador español casarse con la heredera de Moctezuma, que es Isabel, si ellos lo podría facilitado tanto en la unión entre los dos mundos, tanto el azteca como el español? Entonces fue lo que pensó Cortés, que era mucho amplia, que él no quería quedarse con las tierras de Isabel, el que era explotador y su ambición era de seguir ampliando los dominios de la corona española, de donde él vendría, que él no decidió quedarse con las cosas que tenía Isabel porque pensó que iba a aprovecharse de esas cosas. Entonces, este podría haber sido el disque mejor matrimonio de México, pero Cortés tenía una cosa muy importante, y aunque amaba disque a México, él quería volver a España y lo consiguió porque eh, el rey hizo su matrimonio con una dama sobre la corte española que es la que aspiraba a, a Punta Castañeda, que es la documentación histórica que asegura que Isabela de Moctezuma y fue una mujer muy piadosa. Entonces queda la conclusión que Isabel fue una mujer muy piadosa, muy inteligente, que era generosa con las personas que trabajaban en sus tierras. Lo que no se hace sobrepensar es que en su testamento es que otorgaba libertad de todos los indios. Ella hizo que todos los indios vivan bajo su encomienda y su encargo. Ella pagó las deudas y salarios de los trabajadores. Ayudó a todos los indígenas que pudieran pagar todo lo que debían para que todo surgiera en la actualidad bien. Se di cuenta cómo fueron enviados sus hijos a España para tener una mejor educación y son conocidos como los reyes de Aragón de esa época, y así fue como el imperio azteca cayó a manos del imperio, digo, de la conquista española, y cómo las mujeres juegan un gran papel importante en la defensa de su pueblo de Gran Tenochtitlan. Ese fue mi trabajo.